En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy ya vamos a continuar, después de los resúmenes de los martes pasados, explicando en el texto en los 4 textos de la institución de la Eucaristía que aparecen en los relatos de los Evangelios del Nuevo Testamento, de los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, y luego de la primera carta de San Pablo a los Corintios, el significado de las palabras de Cristo, que ya habíamos comenzado a analizar en los días previos al verano. Primero habíamos hecho un pequeño estudio comparativo de los 4 textos, después habíamos dicho una palabra sobre cuál era la fórmula más primitiva de todas ellas, más antigua o más próxima al origen, y después habíamos entrado en una explicación sobre el significado de las palabras del Señor en los relatos de la institución de la Eucaristía en la Última Cena. Primero empezamos a ver el significado que el Señor dio a sus gestos, a sus palabras, en la institución eucarística, tomando cada elemento en particular. Y luego, posteriormente, veremos el significado general. Y en esta primera parte del significado particular de las palabras y los gestos, habíamos tomado primeramente las palabras y los gestos sobre el pan, ¿no? Habiendo bendecido, tomó el pan en sus manos y lo distribuyó diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, entregado por vosotros. Ya habíamos comentado toda la primera serie de palabras que aparecen en esta primera frase, tomándolas del original de los textos, tanto en el griego como también en los significados hebreos que podrían pertenecer a las propias palabras que el Señor hubiese pronunciado en arameo. Ya habíamos explicado las primeras palabras, ¿no? Esto es mi cuerpo entregado por vosotros, ¿no? Y nos habíamos quedado en la preposición por, precisamente, en esta última frase, en esta última parte de la palabra, de la frase, por vosotros, ¿no? Que en griego es esa preposición hiper que tenéis en el texto que os hemos repartido, hiper o peri, según cuál de los textos podemos encontrar. Esta preposición es una clara referencia al sentido que el Señor le da a su muerte y también una clara referencia al valor que la Eucaristía tiene de sacrificio por vosotros. En los textos de Marcos y de Mateo, ya decíamos esto la última vez antes de verano, esta expresión tiene una clara alusión al texto del profeta Isaías, del capítulo 53, donde se presenta la figura del siervo de Yahvé, que tenía que venir a entregarse por los muchos. El uso de esta preposición es algo propio de los sacrificios expiatorios, es decir, de los sacrificios que se ofrecen en favor de alguien, ¿no? Indicando en favor de quién y por qué causa se realiza esta expiación, este sacrificio. Esta preposición es como típica de estos sacrificios que se ofrecen en expiación, y aparecen también en otros pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo en Marcos 10:45, ¿no? Cuando el Señor dice el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Por muchos. Este por es esta misma preposición que aparece aquí en el relato de la Eucaristía de la que estamos hablando. Igualmente también en el Evangelio según San Mateo, hacia el capítulo 20, en el versículo 28, encontramos también el mismo pasaje, es el paralelo, el mismo texto, en el paralelo de Mateo, de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Igualmente la encontramos también en otros textos, como en la carta a los Corintios de San Pablo, en la primera, en el capítulo 15, versículo 3, donde el apóstol dice lo siguiente: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Igualmente también el mismo San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, hace también uso de esta misma preposición en el capítulo 5, versículo 21. Somos embajadores de Cristo como si Dios
exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. E igualmente también, por leer una cita más, la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 28, dice también el apóstol Pablo. Así, versículo 19, Romanos 5, 19. Así como por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno todos serán constituidos justos. Igualmente también la misma preposición. En todos estos textos hay una referencia explícita a la muerte de Cristo por nuestros pecados, y en algún otro que también ahí encontráis citado en la hoja que pues, os hoy he distribuido, ¿no? Igualmente también por parte del apóstol San Juan, en su primera carta, también la emplea en el texto donde habla de que el Señor es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y un poco más adelante, en capítulo 4, versículo 10, dice también San Juan en su primera carta: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. ¿Veis? Entonces hay como una constante presencia de esta expresión por que habla claramente del significado sacrificial y expiatorio de la entrega del Señor por nosotros en su muerte y, por tanto, en la Eucaristía. Un sentido propiciatorio, como rito de expiación, es decir, de pagar por alguien, ¿no? Ser aquel que se pone en lugar del otro, ¿no? Y otros textos también que podemos encontrar en San Pablo, como ya hemos leído, o también en las cartas del apóstol Pedro. En este sentido expiatorio, pues por tanto podemos decir que pertenece al texto primitivo de los relatos de la institución eucarística. Esto lo viene respaldando el hecho de que aparece en el relato de Marcos, también en el relato de San Lucas, incluso San Juan, que como sabemos escribe más tarde su Evangelio, también utiliza esta misma expresión en su Evangelio, aunque ya sabemos que Juan no relata la institución de la Eucaristía. Pero en el discurso del pan de vida de San Juan, en el capítulo 6, también aparece esta misma expresión, precisamente hablando del pan de vida, cuando dice el Señor en ese discurso, el capítulo 6 de Juan, versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Esta constante fórmula y esta constante alusión o recurso a la preposición por aparece en los relatos más antiguos, San Marcos, también en San Lucas, también en San Juan. Todos ellos son tradiciones distintas y en los dos primeros casos, Marcos y Lucas, las más antiguas. Y todos utilizan esta preposición en griego hiper, que en el Nuevo Testamento, como vemos, tiene un claro sentido expiatorio, ¿no? Esto, ya en la actualidad, por parte de los estudiosos de la Escritura más importantes, como algunos que ya hemos citado, Jeremías, Schurman, Benoit, y también otros muchos, ha sido como puesto en valor, ¿no? Todos ellos reconocen este sentido expiatorio del sacrificio del Señor. En el caso de alguno de ellos, como Schurman, incluso se apunta que el hecho de que sea empleado en pasivo, ¿no? Entregado por vosotros. Él es entregado por vosotros, ¿no? El Señor es entregado por vosotros, en pasiva. Indica que alguien es el sujeto que entrega a Cristo, ¿no? Cristo es entregado. ¿Quién lo entrega? El Padre. El Padre es el que entrega a su Hijo por nosotros. Y es importante que recalquemos este sentido sacrificial y expiatorio de la entrega de Cristo en la Eucaristía y en su pasión, porque como ya sabemos, alguna vez lo hemos referido en este ámbito o en otros, este sentido sacrificial y expiatorio de la Eucaristía
y de la pasión del Señor, pues ha sido rechazado por parte de algunos, de manera errónea, evidentemente. Podríamos preguntarnos si a lo mejor ese deseo de rechazar el valor sacrificial de la Eucaristía no provendrá de un cierto prejuicio erróneo contra lo que significa auténticamente la expiación, ¿no? Hay que entenderla bien, ¿no? Es Dios mismo el que proporciona a la víctima. Para que el pecado sea perdonado es preciso que alguien en nuestro nombre asuma la consecuencia. Y esa víctima la proporciona el mismo Dios. El Padre entrega a su Hijo en lugar nuestro. Por tanto, viene desde Dios hacia nosotros esa entrega y tiene como una dimensión descendente, ¿no? Es la actitud de un Dios que se abaja a los hombres, que se nos entrega, que se nos da. No es nada que nosotros hagamos para llegar a Dios, sino que es Él mismo el que se nos entrega, es el Padre el que dispone que el Hijo sea entregado, es el Hijo el que accede también por amor al Padre y a los hombres a entregarse por nosotros. Es como esta actitud de un Dios que se abaja para que nosotros podamos corresponderle, con un gesto que siempre hemos deseado, porque por nosotros solos y con nuestras fuerzas débiles y postrados por nuestro pecado, éramos incapaces de llegar a Dios. Estábamos muertos por nuestros pecados, como dice también la Escritura, ¿no? Y poder así satisfacer el amor de Dios al que habíamos ofendido y al que no habíamos correspondido, ¿no? Por tanto, esto de la expiación cristiana tiene este elemento descendente. Es un acto de amor de Dios. Dios mismo nos proporciona el sacrificio de Cristo como don. Nosotros presentamos al Padre Dios la víctima sacrificial que nos salva, pero esa misma víctima nos viene del propio Dios. Es Cristo mismo el que se entrega. Nos proporciona Dios el sacrificio de Cristo como don, pero al mismo tiempo conlleva ya nuestra respuesta de amor a Dios, que no era correspondido y que había sido ofendido por nuestro pecado, ¿no? Nosotros también deseamos entregarnos con Cristo al Padre por amor y ofrecer nuestra propia vida como hostia viva, santa y agradable a Dios, como dice también en sus cartas el apóstol San Pablo, el apóstol San Pedro, como un culto razonable, como el culto propio del cristiano, en esa ofrenda del bautizado en unión con Cristo al Padre por la redención del mundo, en la que consiste propiamente la condición sacerdotal del pueblo de Dios que hemos recibido en el bautismo, el sacerdocio común de todos los fieles. Nuestra propia ofrenda de amor al Señor, al Padre, a cuyo amor habíamos ofendido y al que no habíamos correspondido, no puede tener lugar si no es también por medio de Cristo, que a su vez es el primero que se ha bajado y se nos ha entregado. Es Dios mismo el que se nos entrega, haciendo posible con su entrega que a su vez nosotros podamos corresponderle y podamos también darnos y entregarnos con Él. Olvidar esto es olvidar el misterio del pecado, que verdadera y realmente es una ofensa personal a Dios, que debe ser saldada. Y también es olvidar el misterio mismo de la redención en su profundidad. Era necesario, por causa del pecado, que fuese saldada esa cuenta, ¿no? Y tan grave y tan honda había sido la ofensa que había provocado hasta la necesidad de la muerte, ¿no? Hasta la muerte. El pecado y la muerte, que eran las consecuencias de nuestra rebeldía. Pues hasta ahí el mismo Dios ha tenido que abajarse para rescatarnos, para restaurarnos, asumiendo incluso la consecuencia más radical, que era la de la muerte, ¿no? Olvidar esto es olvidar el valor de la redención, es quitarle valor, es, digamos, infravalorarla o rebajarla en toda su hondura. Y es lo mismo, por tanto, que rebajar en toda su hondura el amor que Dios nos tiene, ¿no? Por eso siempre no olvidar nunca, cuando hablamos de la Eucaristía, su valor sacrificial, como de la pasión y la muerte del Señor, su valor expiatorio por nuestros pecados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.